Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así estaré yo, dice el Señor, alrededor de mi pueblo, desde ahora y para siempre. Son promesas inmutables. Por ejemplo, yo me encuentro en un lugar donde hay 8 palmeras. Es un oasis espiritual. Y algunos me preguntan por qué estamos aquí en el desierto. Es porque este oasis espiritual le da vida al lugar. No estamos buscando pretender algo que no somos. No estamos buscando presentar un Dios que tiene un evangelio diferente. Dios es el mismo, Dios no cambia. Hay algo más que no puedes comprar con oro ni con plata. Mientras ese oasis esté en medio de nosotros, aunque seamos pocos comparativamente, tenemos un valor incalculable que no se le puede poner precio a lo que sucede donde nos encontramos entre esas 8 palmeras en el desierto. Y hoy en día, hoy más que nunca, necesitamos de esa agua que tiene que por necesidad fluir dentro del verdadero creyente. Corrientes de agua que saltan para vida eterna. Muchos están hablando del tiempo final porque se puede sentir algo, una intranquilidad en el espíritu, y esa intranquilidad se siente en todo ser humano porque somos personas espirituales. Pero de poco sirve entonces ese conocimiento que utilizamos o algunos utilizan para tratar de explicar lo que está ocurriendo. Cuando se habla de la profecía de los tiempos finales, o sabemos o no sabemos. Si sabemos, hablamos. Si no sabemos, debemos de callar. Entonces, cuando tenemos el mandato de Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Oíd lo que el Espíritu Santo está hablando. Entonces, los que podemos oír, necesitamos y debemos de hablar y no callar. No podemos forzar la agenda, pero le dejamos el resultado al Señor. Pero me da pena, por decirlo así, por no tener otra palabra, cuando escucho personas que deben de saber mejor lo que está ocurriendo, personas que deben de conocer mejor las Escrituras porque se han dedicado a eso. Pero me temo que es lo mismo que hemos estado hablando siempre, que esto no se logra por cursos académicos, ni por universidades, ni por denominaciones, ni por preparaciones especiales. No, de ninguna manera. Esto se logra muy sencillamente, como Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo. Supuestamente Nicodemo lo debía de saber todo, pero en realidad Nicodemo no sabía nada. Apenas podía discernir, ni podía hacer las preguntas correctas. Me temo que muchos hoy en día están como Nicodemos dentro de las iglesias, porque están muy bien acomodados y a la verdad que lo tienen todo hasta el momento, pero llegará la hora en que ese todo se les va a escapar de las manos, ¿no? Y entonces tendrán que agarrarse de algo sólido, tendrán entonces que buscar por obligación de esos ríos de agua viva que saltan para vida eterna. A Nicodemo le faltaba el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y no tiene una explicación lógica, no humanamente hablando, con nuestro propio raciocinio, no, de ninguna manera. Esto es un misterio, es un milagro. Tenemos que nacer del agua y del espíritu, de esa palabra viva y eficaz, de esa palabra que penetra, que lo escudriña todo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego pasar por el fuego del espíritu, por el fuego del Espíritu de Dios, el bautismo en fuego, la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos para comenzar, y luego el Señor mismo repartirá suerte, porque no es nuestro, esto es de Él. Entonces Él reparte como Él quiere, y entonces cuando tenemos eso, esperamos, y a la vez que sentimos el mover de Dios, la responsabilidad que viene de arriba, no de la tierra, no del compromiso humano, sino del compromiso celestial. Entonces hablamos, y hablamos como locos, dirán algunos, ¿no? Que ya esto pasó de la historia, no, esto es cuentos de otros, de los débiles, y no, de ninguna manera.
Que Dios nos encuentre en el lado correcto, es lo que yo les puedo decir. Que estéis en el lado correcto cuando comience la prueba, cuando comience todo al nivel que se darán cuenta muchos de que esto no es necesariamente controlado aquí en la tierra, sino que esto ha comenzado en el cielo con las huestes que operan en esos lugares de tinieblas que se están manifestando en la tierra, con huestes angelicales que estarán manifestándose aquí en la tierra. Entonces vendrá el fin. Pero esto hay que acomodarlo espiritualmente, hay que acomodarlo según la fórmula que el Señor mismo estableció. La suma de su palabra, toda ella es la verdad. Entonces necesitamos aplicar esto seriamente, ¿no? Tenemos que aplicar las piezas que faltan en este rompecabezas, que faltan por ponerse en su lugar. Las piezas ya están, pero tenemos que encontrarlas en realidad por la gracia de Dios, por la iluminación del Espíritu Santo, como los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer. Así nosotros hoy, porque hemos escuchado lo que el Espíritu Santo está hablando y nos hemos dejado llenar del Espíritu Santo, para poder entonces reconocer que no somos nosotros. Cuando hablamos de esas lenguas angelicales, no tenemos la menor idea de lo que estamos diciendo, pero sabemos que nos estamos edificando y sabemos que vamos en la dirección correcta, porque estamos siguiendo los vientos que vienen del cielo, no los vientos que se desarrollan en la tierra. Vientos de maldad, vientos de contradicción, vientos de duda, que eventualmente terminarán en vientos de apostasía. Nos libre Dios cuando llegue esa hora final. Pero en estos momentos necesitamos, y por lo que escuchamos de los que algunos hablan, de los que algunos escriben, de los que algunos predican desde los púlpitos, tratan de poner todas estas piezas en su lugar. Y si no la ponen en el lugar que Dios las estableció, cuando hablamos, por ejemplo, de la semana 70, hay que acomodar esa semana 70 donde va. Hay que entender por el Espíritu de Dios que eso falta por cumplirse todavía, es la última semana. Eso sería fácil, aparentemente, de identificar, de entender, pero no es así. Comienzan a hablar de aquí y de allá. Y si no hay una proyección tal y como Dios la ha establecido, no en la palabra de Dios por el Espíritu de Dios, tales profecías se convierten en profecías de profetas de almohada. Están predicando lo que el pueblo quiere escuchar, están profetizando lo que el pueblo quiere oír, y esto no trabaja así. Cuando hablemos entonces de lo que dice el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 43, diré al norte, da acá, y algunos piensan que ya es el final. No, ese diré al norte, da acá, del capítulo 43 de Isaías, simplemente está trayendo a relucir el retorno, el regreso del pueblo de Dios, de todos los confines de la tierra. Dios los comenzó a reunir, y eso lo unimos a la parábola del hijo pródigo cuando regresa a casa. Entonces nos damos cuenta que ese retorno, ese regreso, ese da acá, es devuélveme a los hijos que me has quitado, devuélvemelos, tráelos de todas las naciones de la tierra. El 14 de mayo de 1948 comenzaron a regresar de todos los confines de la tierra. He ahí, para que se cumpla esa profecía que ya se cumplió en el 1948, dijo Isaías, diré al norte, da acá. Pero hay más, hay muchos más que eso, algunos que tuercen las escrituras cuando hablan de Gog y de Magog, y comienzan a pensar en todo eso que está ocurriendo, pero no pueden colocar la semana 70 en su lugar. ¿De qué vale hablar de Gog y Magog? No es ese norte necesariamente, donde Isaías dice, diré al norte, da acá y regresa a mis hijos. No, está hablando de naciones que se levantaron como los hijos de Amalek en contra de Dios, en contra de Israel. Y entonces Gog y Magog tendrá entonces su merecido. Pero es en dos partes, hay que verlo en la ecuación, en las variables de esa fórmula. Hay que acomodar estas variables donde van, en su lugar correcto. Hay una parte en la semana 70, hay una parte en la plenitud de los gentiles, donde se reunirán todas esas naciones de la tierra en contra de Jerusalén, hasta que llegue el deseado.
En ese momento en que pone sus pies sobre el monte de los olivos, caerán y no se levantarán, pelearán contra él y no podrán vencer jamás. Ve ahí un Gog y Magog que se está manifestando al final de la semana 70 o al final de esos 42 meses de grande tribulación, tal y como dice la Escritura. Pero todavía hay otro Gog y Magog. Por eso es que hay que discernir estas cosas por el Espíritu. Si no tienes la llenura del Espíritu Santo, vas a caer en un laberinto de ideas y de razonamientos y lógicas humanas que no te llevarán a ningún lado, salvo a la perdición. Caminos que parecen derechos, pero están torcidos. Parecen que llevan a la vida, pero llevan a la muerte. Puertas que parecen anchas, pero son unas puertas que son engañosas. Caminos que son espaciosos, pero son engañosos, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces nos damos cuenta de ese Gog y Magog al final del milenio de Cristo, ya cuando las cosas habrán de concluir, ya cuando se van a hacer cielos nuevos y tierra nueva, se reúnen multitudes como la arena del mar, porque el príncipe de este mundo ha sido suelto por poco tiempo. Y he ahí el llamado de Gog y Magog al final del capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Eso nos damos cuenta. Entonces hay que poner las piezas en su lugar, hay que poner las variables en su lugar para que esto no tenga algún tipo de sentido espiritual para aquellos que tienen oído de escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia o al pueblo de Dios o a quien quiera escuchar, porque de lo demás solo están escuchando para entretenerse, para pasar un domingo más con las familias y celebrar algo más con los amigos en las iglesias. Pero cuando se habla del discernimiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del bautismo en fuego, de las lenguas angelicales, no tienen la menor idea. Cuando se habla de la semana 70, no pueden ponerla en el lugar preciso, con las coordenadas precisas que Dios demanda de esto, como los hijos de Isaacar. Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la unción de Isaacar en nosotros. Eso no va a haber contradicción. Y entendemos lo que está ocurriendo con Israel, entendemos lo que está pasando con Jacob, y no vamos a hablar mal de ellos, ni vamos a culparles por nada, porque Dios dio y Dios quitó, y Dios volverá otra vez a dar en abundancia. Aquellos que tienen temor de Dios y todo aquel que ama y teme a Dios, todo al final obrará para bien, y Dios les bendecirá eternamente y para siempre. Necesitamos entender estas cosas, y aquí no tengo el tiempo para hablar de todo esto detalladamente, pero en estos, 10, 15 minutos tal vez pueda decir algo que alguien esté escuchando y lo aplique, lo tome y corra con esa información, no con la información que es mía. No, esto no es mío, esto viene de parte de Dios, porque está ahí en la palabra vivificante, la palabra que entra y penetra y discierne, ¿no? Ungida por el Espíritu de Dios. Así que estemos al tanto de lo que está ocurriendo, de todo lo que se está moviendo hoy en día en estas piezas, en esta plataforma en la que nos encontramos, es porque Dios lo está permitiendo así, con el propósito, primero, de que Israel regrese completamente y se prepare para lo que viene con el Mesías, cuando mirarán al que traspasaron y creerán. Oramos por esa salvación y por la iglesia de Jesucristo que se ha dormido en sus laureles. Me temo que está como la iglesia tipificada en la carta a los de la Odisea. Tristemente, ¿no? Piensa que es rica y es pobre. Piensa que está bien vestida y lujosa y está desnuda. Piensa que lo puede ver todo y discernir todo cuando está ciega y desamparada. Pero así es, así tenía que ser. Pero tú no tienes que entrar en esa dimensión de perdedor. Entra en la dimensión de los ganadores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si necesito la llenura del Espíritu Santo, amén. Si la evidencia es hablar en lenguas angelicales, amén. Lo quiero hoy, desde ayer. Así que esa es la prioridad para todo creyente hoy en día. Discernir lo que está pasando, pero no discernirlo por lo que dicen los profetas de almohada. Discernirlo por el mismo Espíritu de Dios que está dentro de ti y arde como una llama que no se apaga nunca dentro de ti. Así que será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.